A continuación, Ciudadanía, Democracia y Desarrollo. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF y la Unión Nacional de Periodistas presentan Ciudadanía, Democracia y Desarrollo, un espacio para explorar la acción ciudadana en relación a las políticas públicas y su impacto en la calidad de vida de los ecuatorianos. Ciudadanía, Democracia y Desarrollo. Bienvenidos y bienvenidas a este su programa Ciudadanía, Democracia y Desarrollo. Este es un espacio de los periodistas de la Unión Nacional de Periodistas del Ecuador en coproducción con este canal. Es nuestra invitada la economista Marta Roldós Bucaram desde el puerto principal. No hace falta presentación, por supuesto, todo el país lo conoce. Ella es economista, catedrática, universitaria, activista, política. Ha sido también candidata, fue diputada de la República, fue asambleísta constituyente por el partido Red Ética y Democracia, el cual lideraba a su tío León Roldós Aguilera. Fue candidata también a la presidencia de la República en las elecciones presidenciales del 2009. Fue comisionada de la Comisión Anticorrupción y dirige el portal Mil Hojas. Muchas gracias, economista Marta Roldós Bucaram, por aceptar la entrevista en este espacio. Y quisiera aprovechar la coyuntura de lo que ocurrió con el proyecto de ley creando oportunidades que ayer en horas de la tarde, el CAL, el Consejo de Administración de la Legislatura, decidió no aceptar y devolver al Ejecutivo el proyecto de ley de oportunidades de desarrollo económico, argumentando que no está presentado como materia, es decir, que tenía que haber sido presentado materia laboral, materia fiscal, materia económica, en fin. Y quisiera empezar un poco al revés de lo que había planteado la entrevista, en el sentido de que quizás esta sea la oportunidad para que el Ejecutivo y también el Legislativo de aquí a futuro puedan abogar por una legislación con perspectiva de género, y para ello necesariamente en el Ecuador debe existir o debería darse un cambio obligatorio en la cultura, en la idiosincrasia ecuatoriana. Bienvenida, Marta. Bueno, muchísimas gracias. Un saludo con todas las personas de la UNP y todos los que nos escuchan. Realmente sí, a mí me parecía, cuando leí este proyecto y ahora que veo que lo ha devuelto el legislativo, creo que es la oportunidad para el proyecto de Creando Oportunidades, es la oportunidad de ser reformulado, es la oportunidad de que se convierta en un proyecto más consensuado y que escuche a los diferentes sectores sociales, ¿no? Me ha parecido por lo menos alentador una primera señal de justamente del asesor de la Presidencia de la República, de Fabián Pozo, que ha admitido que el artículo 70 de la Ley de Creando Oportunidades en materia laboral es un error y será corregido. Yo también diría no solamente el 70, sino la vinculación con el 75 y otras materias más que hay que tratar. ¿Y por qué le digo esto? Porque creo que además es muy importante que se abra a un debate no solamente con los trabajadores, también con las mujeres. Yo a algún momento dado comenté en un espacio que compartimos, justamente que me parecía que no estaban bien. Por ejemplo, si recordamos el artículo 70, que ha sido uno de los más criticados, ¿no? Justamente, si me permiten, voy a leerlo, creaba las que se llamaban las justas causas para las que el empleador pueda dar por terminado el contrato individual de trabajo alternativo. Recordémonos que ya crean una serie
de cambios, ¿no? Más o menos que recién puedas tener estabilidad laboral después de 4 años, el periodo de prueba lo amplías, con todas estas facilidades que se le da al empleador. Encima crean una más que a mí me parecía una de las más problemáticas, que es convertir al empleador en juez y parte en ciertos temas laborales, ¿no? Y decía justas causas por las que el empleador puede dar por terminado el contrato individual de trabajo alternativo, sin necesidad de trámites o formalidades previas, es decir, sacando de juego al tercero imparcial, que es el Ministerio de Trabajo en estos casos, porque en estos casos las formalidades implicaba tener un tercero imparcial que dictamine si eso era así o no, las famosas causas, ¿no? Y entonces, entre esas, te hablaba, por ejemplo, la primera es por más de 2 ausencias o impuntualidades injustificadas al trabajo, dentro de un término de 60 días. Y nuevamente, aquí digo esto es discrecional, ¿no? Porque ahí se puede ser respecto a la salida, a la entrada o a la salida, y se sumarán por el conteo de los 2 hechos que figuran esta cosa. O sea, usted tiene 2 meses. Si en 2 meses, digamos que llegó tarde, ¿no? Según el patrono, o el jefe de personal, porque no siempre el patrono, el dueño de la empresa es el que ve, sino el jefe de personal, usted ya va a ser despedido. Y aquí hay un problema. ¿Cómo se determina, si es que no está el Ministerio de Trabajo, que realmente usted llegó tarde? ¿Qué tal si simplemente lo quieren echar y se inventan que llegó tarde y no hay nadie que dé fe que llegó tarde? Entonces, por indisciplina, ¿cuál es la categoría de la indisciplina? ¿Cómo se califica el acto de indisciplina? Por desobediencia al reglamento interno del trabajo debidamente aprobado, eso parece un poco más concreto. Por falta de probidad, y dice, para esta causal no es necesario que se produzcan daños a empleador o terceros. Y perdóname que lea esto porque es muy importante cuando lo compare con el 75, que tengamos claro esto. Dice, ni siquiera tiene que haberse causado daños, sino la sola falta de apego a la rectitud en el obrar y en el cumplimiento ético del deber, nuevamente discrecional, a criterio de lo que el patrono entiende lo que es eso. Por injuria del empleador, a otros trabajadores, a los clientes, a proveedores, en general a las personas relacionadas con el trabajo o a los familiares de todos los anteriores. O sea, discuten 2 trabajadores, el uno le señala, le dice una palabra malsonante al otro, eso es una causa ya supuestamente de despido. O que alguien invente que fue así, porque nadie comprueba que esto realmente... 7, por denuncia injustificada contra el empleador ante el Ministerio Rector del Trabajo o ante el ente de seguridad social. Allí ya usted está creando un problema terrible. Las otras, por lo menos de las 8 a la 13 parecerían la 9, ser, Marta, la perdón, 9. ¿no le oigo? A ver, son 13 causales, ¿no es cierto?, que se mencionan aquí, pero a mí particularmente me inquieta la número 9. Dice, por cometimiento de acoso laboral, ya sea por acción u omisión de manera individual o coordinada con otros individuos hacia el empleador o los trabajadores. Y en este punto yo quisiera referirme porque usualmente quienes somos acosadas laboralmente somos las mujeres. Muy difícilmente es que un hombre haya sido acosado. Entonces, bueno, puede haber acoso laboral, no de índole sexual, sino otro tipo de acoso laboral que sea víctima de un hombre. Pero ¿qué quiero ver con esto? Estas causas que ya las hemos leído y que son algunas de ellas muy vagas y que si además no hay un tercero involucrado pueden ser esgrimidas, básicamente es más o menos te pueden despedir si el empleador quiere despedirte y se inventará que llegaste tarde aunque no hayas llegado tarde. Esto se agrava cuando usted tiene el artículo 75 que dice indemnización por justas causas del artículo 70 de esta ley. Es decir, en caso de que el contrato terminase por una de las justas causas indicadas en el 70, es decir, hasta 2 veces tarde, hasta supuestamente falta de probidad, aunque usted no haya causado ningún daño, porque si no es probado, aunque no haya causado ningún daño, ¿verdad? El trabajador deberá pagar al empleador una indemnización equivalente a 1 mes de la última remuneración salarial. Y además, entonces allí tiene un problema grave,
porque la causal 7 dice que hasta por denuncia falsa al empleador, pero si el empleador vulnera al trabajador, o sea, realmente no hay como que el trabajador se queje, porque si el trabajador se queja, por ejemplo, una mujer se queja de que ha sido acosada por su jefe o por su jefe inmediato, no necesariamente el dueño de la empresa, ella a su vez puede ser despedida y le pueden quitar hasta el último sueldo. Hay quien dice, bueno, entonces que demande ante la justicia, ¿con qué va a pagar al abogado? Si además que no le indemnizan, le quitan, ella tiene que indemnizar al empleador, tiene que dejar al último sueldo. Le pongo un caso que yo conocí aquí de una persona que lamentablemente ni siquiera quiso poner demanda porque la gente le da miedo. Y era un caso de los que sé, de los que oí que había otros. Unas trabajadoras, porque ahora hay muchas mujeres que trabajan también en el ámbito de las empresas de seguridad, fue acosada por su supervisor y le puso los peores horarios donde ella no podía coordinar con el cuidado de los hijos, y la puso en los lugares más peligrosos. Para que ella fuera cambiada de esos horarios o de esos lugares, tenía que acceder a las demandas de naturaleza sexual de sus superiores. Entonces la señora no lo accedió, se aguantó, y se aguantó los horarios y se aguantó el lugar. Póngase que esta mujer, ¿qué le pasaría a esta mujer con esta actual normativa? Podría ser penalizada por alguna razón que se inventara, ni siquiera tiene que ser dueño de la empresa, el jefe inmediato. Podría ser penalizada, nadie va a comprobar, porque el ministerio no está interviniendo, nadie va a comprobar que realmente ella cometió la falta. Pueden decir, no es prueba, no tiene que haber perjudicado a nadie, y sin haber cometido ningún acto de perjuicio, o sea, habérselo inventado que llegó 2 días tarde, en 2 meses. Con eso ya no solamente pierde el trabajo, tiene ella que indemnizar al empleador. O sea, perdónenme, esa norma no tiene peso alguno. Me alegro mucho que estén diciendo que la van a reformar, pero el hecho de que siquiera incluyan cosas de esas significa que no están hablando con los colectivos de mujeres cuando plantean una norma así. Marta, tenga la gentileza, a propósito de lo que usted dice, que no interviene el Ministerio de Trabajo, esto nos llevaría a pensar de alguna manera que la justicia, entre comillas, quedaría privatizada porque estaría en decisión de un hombre o una mujer, quien quiera que sea el jefe o la jefa. Entonces, toda esta subjetividad llevaría a que la mujer precisamente sea la que sale muy mal parada en esta situación. O sea, yo uso sobre todo el caso de las mujeres porque es uno de los casos que más conozco, pero creo que cualquier trabajador, pero sobre todo las mujeres. Las mujeres, el Ecuador lamentablemente es un país con una alta incidencia de violencia de género, con altos porcentajes y niveles de acoso incluso en el ámbito familiar, pero también en el ámbito laboral. Entonces, si es que se elimina aquí la figura del Ministerio del Trabajo y un empleador puede decidir sancionar sin que medie el Ministerio de Trabajo, puede decidir sancionar a un trabajador no solamente con el despido, sino con exigirle una indemnización. Ya estamos aquí en un problema. Estamos aquí en un problema porque se dice, el artículo 75 te dice que quien salga por las justas causales del artículo 70, en el artículo 70, ¿aló, sí me siguen? Sí, por favor, estamos escuchando. Sí, en el artículo 70, a su vez, le está diciendo que ya no tiene que haber trámite administrativo previo, es decir, nadie califica por parte del ministerio que esas causales sean verdaderas o falsas, sino que el patrono tiene la última palabra en estas causales. Entonces, si por esas causales se justifica no solamente el despido del trabajador, sino además que el trabajador se vea obligado, o sea, el patrono obliga al trabajador a indemnizarlo, estamos en un caso muy bizarro, donde lo están convirtiendo en alguien que imparte justicia administrativa al empleador. Ahora, economista Marta Roldós, ¿hasta dónde lo que ha ocurrido ayer en la Asamblea Nacional, debería ser
el mejor pretexto, digo yo, para todos, para quienes legislan, así como para el Ejecutivo, que es también colegislador, el tratar de generar que una política de género se convierta en una política de Estado. ¿Y a qué me refiero yo con esto? Que, por ejemplo, se busque delinear una agenda, un horizonte de igualdad de género, quizás hasta el 2025, al 2030, no sé, a largo plazo, que precisamente haya un conjunto de aspiraciones, de directrices político-institucionales, de lineamientos estratégicos capaces de influir en las decisiones de política pública. Esta es una falencia que tenemos en nuestro país. Quizás este sea el momento para ello. Sí, yo creo que sí, yo creo que es el momento. Hace mucho rato, por ejemplo, que Rocío Rosero, que lidera la coalición de mujeres, está pidiéndole al Ejecutivo que las escuchen a las mujeres, justamente para hablar de el presupuesto participativo, ¿no? Que además implica que las mujeres sean tomadas en cuenta en el diseño presupuestario y que además se tomen en cuenta muchas de estas cosas, que además, según las organizaciones internacionales, además el momento que las mujeres son tomadas en cuenta, o sea, si se toma en cuenta la propuesta de la coalición de mujeres, que habla además de cifras no muy mayores. Rocío hablaba apenas de 60 millones de dólares, que para lo que es el presupuesto del Estado no es muy grande, no, justamente para la aplicación de la ley de erradicación de violencia en la mujer, por ejemplo, y que hubiera un presupuesto participativo que a su vez termina volviendo mucho más eficientes a la sociedad. Sociedades que logran incluir de mejor manera a las mujeres resultan ser sociedades más productivas. Y hay un montón de otros costos adicionales que terminan disminuyendo el momento que las mujeres son tomadas en cuenta desde el diseño de las políticas. No solamente las políticas que tienen que ver con género, sino también las que tienen que ver con lo económico y lo laboral, porque las mujeres estamos en todos los espacios. Ahora, Marta, usted es una activista, sobre todo en temas de género. ¿Qué considera usted que deberíamos hacer las mujeres ecuatorianas ahora mismo, ¿no es cierto?, para de alguna manera ser escuchadas por el Ejecutivo antes de que remita nuevamente este proyecto de ley de oportunidades, que no tiene fecha para reenviarlo, pero que sí sería conveniente que, por ejemplo, lideresas, mujeres empoderadas que están frente a los colectivos de mujeres, al menos puedan ser recibidas y puedan ser escuchadas? No, yo creo que eso, o sea, yo he visto algunas cosas interesantes. El gobierno justamente está lanzando una política contra la violencia. Ha habido un esfuerzo justamente en el tema del IVA. Me parece que hay algunas intenciones allí, pero creo que esas intenciones tienen que ser profundizadas y tienen que dialogarse de una manera más seria, ¿no? Tiene que lograrse de una manera más seria, más a fondo con las mujeres, con la coalición de mujeres y con otras mujeres líderes, y tiene que además, tiene que haber una lectura transversal de estos proyectos. O sea, es medio odioso porque se oía mucho eso en la época del correísmo, pero sí, yo cuando leo la ley de oportunidades y leo las reformas al Código Laboral, lo pienso desde la perspectiva de todos los trabajadores, pero lo pienso también desde la perspectiva de lo que eso implica para las mujeres, conociendo cuáles son las historias de las mujeres. Ahora, si bien es cierto también, Marta, que nuestra Constitución contempla la obligación del Estado de adoptar medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real en favor de los titulares de derechos que se encuentran en situación de desigualdad, ¿la realidad de la mujer ecuatoriana dista de la igualdad y la justicia? No, totalmente, mire, o sea, realmente incluso cuando se ve las cifras de víctimas de pandemia, yo justamente veía unas cifras de lo que tiene que ver con las víctimas de pandemia que a mí me dejaba un poco fría, ¿no? Porque justamente estaban, si me permite, voy a hacerle la cita correspondiente, me espero un momentito, solamente claro, para hablar de cómo nos afecta de manera diferencial la pandemia, incluso la pandemia a las mujeres, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay un estudio que revelaba que el exceso de muertes revelaba un impacto desigual del COVID-19 en el Ecuador.
En las edades del 20 a 49 años, las mujeres indígenas tenían tasas de exceso de mortalidad más altas que los hombres indígenas. En el grupo de edad de 20 a 29 años, todas las mujeres tuvieron un exceso de muertes del 19% en comparación con un 10% más de muertes de todos los hombres, ¿no? Este es un estudio que recién acaba de salir, que se llama, lo voy a traducir del inglés, porque está publicado en inglés, que es justamente sobre exceso de muertes de mujeres en el caso de en el impacto de la pandemia del COVID del Ecuador, ¿no? Uh-huh. Entonces, solamente allí vemos cómo realmente hasta las enfermedades nos golpean de manera diferente, ¿no? Y tiene que ver con la capacidad de las mujeres de acceder, la capacidad de los recursos de las mujeres de acceder hasta el cuidado, a la salud, nuestras dobles jornadas, la invisibilización que a veces que hacemos las mismas mujeres de nuestros propios malestares, porque priorizamos a la familia y a los que cuidamos. Ahora también, así como estas cifras que usted acaba de revelar, hay también otras y muchísimas más, pero basta citar con el caso de los femicidios, por ejemplo, en el Ecuador. Es impresionante, pensábamos que podía de año a año disminuir y vemos que no es así, que va increciendo también la violencia hacia la mujer. Y este tema está en agenda ya creo que unos 20, 25 o 30 años y no se logra pararlo. Porque no solamente hay que diseñar políticas, las políticas tienen que ser fondeadas y tiene que comprenderse que el fondear esas políticas, aunque parezca que vas a gastar, por ejemplo, 60 millones, como decía Rocío Rosero, en la ley para la erradicación de violencia contra la mujer, eso a su vez implica una serie de ahorros, porque no solamente piensas en las mujeres, piensan en los niños en que quedan en orfandad, el peso que tiene eso, ya si no lo quieren ver desde el punto de vista, a veces, si no quieren ver algo desde el punto de vista, desde el mero derecho que tenemos las mujeres a existir y desde nuestros derechos humanos, véanlos desde el impacto económico que eso significa, ¿no? Todos estos niños que quedan a cuidados de otros, el peso de las mujeres en la economía del cuidado es impresionante. El tema del aborto es otro tema que realmente duele y lastima, ¿no? Me refiero al aborto, sobre todo en estos sitios clandestinos, y cada vez se van revelando más cifras, más estadísticas de cómo mueren muchas mujeres, inclusive muy jóvenes, Marta. Bueno, yo creo que ahorita es la obligación de la Asamblea dar curso a la decisión de la Corte Constitucional y se tiene que legislar el tema de la interrupción del aborto, de la despenalización del aborto por violación. Uh-huh. También Naciones Unidas y diferentes organismos de salud tienen estadísticas del costo que es para un país el costo que es tener a mujeres que son muy tempranamente desviadas de su proyecto de vida por la maternidad forzada, ¿no? Y entonces las niñas que podrían realmente tener futuros más productivos, el momento que no fueran forzadas a una maternidad entre los 11 y los 14 años, devenidas obviamente del abuso, porque a esa edad no existe consentimiento, podrían tener vidas mucho más productivas el momento que se les da la atención adecuada. Muchísimas gracias, economista Marta Roldós Bucaram, por haber participado en este espacio. Le queremos agradecer por esa diferencia de su agenda tan apretada que usted tiene todos los días. Muchas gracias. Gracias. A ustedes, amigos y amigas televidentes, como todas las semanas, muchas gracias por acompañarnos y ya saben, les invitamos la próxima siempre en primera fila. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF y la Unión Nacional de Periodistas presentaron Ciudadanía, Democracia y Desarrollo, un espacio para explorar la acción ciudadana en relación a las políticas públicas y su impacto en la calidad de vida de los ecuatorianos. Ciudadanía, Democracia y Desarrollo.